Dios me los bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de nuestro hermano Jesús. En esta advocación, el Señor de Montserrat, en el año 1640. Vamos a conocer esta hermosa historia y le invito a que leamos esta historia con amor, con devoción. Abra su corazón para que una palabra de todo esto que escuche pueda hacer grandes cosas como es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su nombre, Montserrat, o monte aserrado, o monte en forma de dientes de sierra, es el nombre de cierta montaña muy famosa de España, no muy lejos a Barcelona, en el cual hay un santuario famosísimo de la Santísima Virgen llamado de la Virgen de Montserrat, y a donde continuamente llegan millares de peregrinos de todo el mundo. En recuerdo de aquel santuario fue fundado por los españoles el santuario de Montserrat, cerca de Bogotá, en una montaña de 3.131 metros de altura, y allí llegan sin cesar multitud de peregrinos de Bogotá y de todo Colombia y de muchos países más, y obtienen favores admirables de Dios. En el año 1640, el presidente Juan de Forja permitió a don Pedro Solís de Valenzuela que construyera en uno de los dos cerros cercanos a Bogotá una capilla en honor a Nuestra Señora de Montserrat, y desde entonces aquella montaña empezó a ser llamada así, Montserrat. Al señor Solís de Valenzuela se le unieron 3 hombres y el padre Bernardino de Rojas, y empezaron la construcción de la capilla y el monasterio. Aquello era una obra muy difícil porque los materiales había que llevarlos al hombro o al lomo de burro desde la ciudad hasta el cerro, que está a 510 metros más altos que la Sábana, y la subida es muy empinada y los caminos son muy pedregosos. Los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir al cerro, llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción, lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma arriba. En Santa Fe de Bogotá tenía su taller de escultura don Pedro de Lugo, el cual se dedicaba a fabricar estatuas para templos y capillas. El maestro Lugo, como lo llamaba la gente, se había especializado en fabricar imágenes mezclando madera con metal fundido. Sabía ensamblar muy hábilmente las partes y las pintaba como hermosas policromias, y le quedaban verdaderamente hermosas. El padre Rojas le encargó al maestro Lugo que hiciera una imagen de un santo Cristo caído, azotado y clavado en la cruz. El costo de la imagen fue de 40 patacones. El patacón era una moneda grande de plata que quizá hoy valdría unos $5. Don Pedro de Lugo entregó puntualmente la estatua en la fecha pactada, y esa es la famosísima imagen que los bogotanos tanto aman y junto a la cual se han conseguido maravillosos milagros. Son millones los peregrinos que la visitan cada año, y los favores divinos no dejan de producirse allí día por día, de manera que no tienen otra explicación sino aquella frase de Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Recordemos que lo que obtiene milagros no es la imagen, sino la fe. La estatua fue llevada a Montserrat, y junto a ella empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle
un camerín especial para que la gente pudiera rezar ahí frente a ella, y los milagros siguieron produciéndose de manera tan prodigiosa que esta imagen llegó a ser una de las más famosas de la capital. Una vez más, la mamá le dejaba el primer puesto al Hijo Divino, cumpliendo aquella frase del Evangelio: conviene que Él crezca y sea cada vez más conocido y más amado, aunque para ello yo tenga que pasar a un segundo nivel. Recordemos siempre que la que hace el milagro no es la imagen. Una imagen es madera o metal o yeso y papel, etc. Una imagen jamás hace milagros a nadie. Creer que una imagen hace milagros sería idolatría, y los católicos no podemos adorar imágenes. Adorar imágenes es creer que una imagen hace milagros y tratarla como si fuera un dios. Ningún católico debe adorar imágenes. Nosotros veneramos las imágenes, lo cual consiste en que les rendimos honor y veneración como a un retrato del personaje que está en el cielo. En Montserrat, ante la imagen, recordamos y veneramos lo que Jesús sufrió por nosotros, y ante ese, su retrato, Él desde el cielo nos envía sus milagros y favores. Cada santuario es un explosivo de favores de Dios. Tocamos su mano divina con la oración, y esa mano explota en milagros en favor nuestro. Cada milagro es una oración respondida por Dios. En el año 1743 hubo en la capital un terrible terremoto. El templo del otro cerro quedó destruido. Al de Montserrat no le pasó nada grave. Luego en el año 1785 volvió a temblar fuertemente. El nuevo templo que los devotos habían construido con tanto entusiasmo en Guadalupe se derrumbó. En cambio, el de Montserrat quedó en pie. Nuevamente hubo un tremendo terremoto. En el año 1827, muchas casas de Bogotá cayeron destruidas, y también el tercer templo del otro cerro. En cambio, el de Montserrat permaneció en buen estado. El 31 de agosto de 1917 hubo en Bogotá 3 espantosos temblores. El templo de Guadalupe cayó a tierra, como muchos edificios más de la capital. El de Montserrat permaneció en pie para admiración de muchos. Los geólogos explican todo esto diciendo que Montserrat está sobre una roca muy fuerte y que allí sucede lo que dice el Evangelio. Cuando una edificación está construida sobre roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae porque está hecha sobre roca. Como se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos, se empezó en el año 1915 la construcción del nuevo santuario de Montserrat. Se vio entonces un hecho admirable. Cada día festivo subían miles y miles de peregrinos llevando cada uno un ladrillo u otro material de construcción, y hasta los niños llevaban su ladrillo, y si por el camino los dominaba el cansancio, dejaban el ladrillo allí en la orilla, con la seguridad de que un peregrino que subía después lo llevaría gustoso hasta la cima del cerro para agradar a nuestro Señor. Y durante la construcción del templo al Señor de Montserrat hubo un verdadero concurso de generosidad entre los bogotanos. Veamos algunos ejemplos. Los albañiles y los maestros de obra no cobraban sino la mitad de su sueldo, y el resto lo dejaban como regalo al Señor, y trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara lo más perfecta posible. Muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldados de agua desde la ciudad hasta esa gran altura, porque allá no había sino un pequeño nacedero de agua,
que se llama Fuente del Milagro, de la cual dice la tradición que cuando Solís y el padre Rojas construían el primer templo de Montserrat, los obreros sufrían mucha sed y milagrosamente apareció de un momento a otro ese nacedero de agua en semejante altura y por eso fue llamado Fuente del Milagro. En el año 1917, el temible terremoto sacudió muy fuerte a Bogotá, pero los ingenieros subieron a Montserrat y comprobaron que los cimientos y paredes del templo en construcción estaban buenos y se siguió edificando. En el año 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo, al cual suben a rezar centenares y miles de peregrinos. Para los bogotanos, el Señor de Montserrat es uno de los grandes amores, junto con la Virgen de Oaxaca y el Niño Jesús que se venera en el barrio 20 de Julio. Son las tres grandes devociones de los bogotanos, pero la más antigua es la del Señor de Montserrat. Ya desde los siglos pasados, la venerada imagen del Señor caído la bajaban a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y que estaba haciendo grandes daños, o cuando llegaban terribles epidemias de viruela, de tifo o de otros males. La gente devota acompañaba piadosamente a la sagrada imagen y los favores tan deseados se conseguían prontamente. Cada vez que la imagen de Montserrat era bajada a la ciudad, era inmensa la muchedumbre que le acompañaba rezando en la procesión, al traerlo luego en la procesión que se hacía al llevarlo otra vez a su santuario. La iglesia que tenía el honor de albergar por unos días la famosa imagen se convertía en el centro de entusiasta peregrinación, donde desbordantes multitudes de devotos no querían alejarse sin tocar ni siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen, y los milagros y favores especiales se producían en cantidades impresionantes. Una vez más se cumplía lo que prometió el Señor: si tienes fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podrás decir a un monte, trasládate al mar, y obedecerá. Montañas de problemas se les alejarán a las personas que le rezan con fe a nuestro Señor ante su famosa imagen. Esta es la historia de esta hermosa imagen de nuestro Señor de Montserrat, que es una imagen de Cristo crucificado con su corona de espinas, su cabeza sangrante y todo lo que Él tuvo que padecer por nosotros en ese camino al Calvario. Y aquí nos habla de cómo esta imagen, al rezarle frente a esta imagen, el Señor desde el cielo envía esos milagros. Esto que leíamos, hermanos, de que nosotros los católicos no adoramos las imágenes, no, solamente adoramos a Dios. Por ejemplo, la imagen de Jesús crucificado, cuando nosotros la contemplamos todo el amor que Él tuvo para esta humanidad y cómo dejó que su cuerpo tan precioso fuera golpeado brutalmente y derramó toda la sangre por nuestra salvación. Y lo mismo sucede con nuestra Madre Santísima. Cuando la vemos en cualquier advocación, la vemos a ella y la contemplamos como esa niña hermosa le dijo sí al plan de Dios y estuvo dispuesta a hacer su voluntad en todo momento. Es lo que nosotros veneramos en los santos, lo mismo los santos que en este mundo estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. A ellos los admiramos. A lo menos yo los admiro mucho a todos mis amigos, mis amigas, los santos, porque ellos sí que en este mundo supieron sufrir. Todas las pruebas que nuestro Dios permitía que llegaran, las recibían y no renegaban y las unían a la cruz de Cristo para salvación de otras almas. Entonces son admirables, hombres grandes que tuvieron fe, y nosotros
podemos imitar ese ejemplo. Por ejemplo, aquí en la tierra, ¿cuántas personas admiran a famosos y quieren ser como ellos? ¿Por qué nosotros no imitar el ejemplo de estos amigos de Dios? Es lo que nosotros hacemos, venerar las imágenes, no las adoramos. La única adoración se la damos a Dios, pero sabemos que estos amigos están con Dios porque en esta vida hicieron su santísima voluntad y le causaron solamente alegrías. Así que acudamos a la intercesión de los santos para que ellos presenten nuestra oración hacia la presencia de nuestro Dios y nos alcancen por sus sufrimientos lo que estamos necesitando. Yo quiero pedirle desde aquí, donde estoy, a nuestro Señor de Montserrat, nuestro hermano Jesús, que si es su santísima voluntad me conceda mi salud. Yo lo único que le pido a mi Dios es que me regale paz. Haga usted también su petición con toda confianza, que si es del agrado de nuestro buen Padre, crea que Jesús nos va a alcanzar ese milagro. Y si no, que nos alcance la valentía, la fuerza, para que este problema que estamos viviendo, enfermedad, lo que tengamos, no nos derrumbe, no nos arranque de Él, al contrario, nos acerque más y más a Él. Que Dios les bendiga a todos y que la Madre del Cielo les proteja y que todos los santos intercedan por nuestras necesidades, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar a donde quiera que se encamine. Bendiciones.